Buenas, en esta oportunidad vamos a hablar del tema de responsabilidad del heredero por las deudas u obligaciones del causante. El tema de la responsabilidad es un tema complicado, difícil a veces de entender porque suele tener algunos vericuetos o algunos engaños que el código no nos lo ha hecho fácil. Pero la parte buena es que son solo 4 artículos que hablan sobre la responsabilidad del heredero. Los artículos 23.16, 23.17, 23.21 y 23.22. En esos 4 artículos se engloba todo el tema de la responsabilidad del heredero. Entremos al tema y veamos a ver de qué se trata. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad, tenemos que primero ubicarnos en la situación de hecho que vamos a analizar. La situación de hecho es la siguiente. Tenemos el causante y tenemos acreedores del causante, ya ahora veremos cuáles, ¿sí? Causante con su patrimonio, acreedores que atacan ese patrimonio, y tenemos al heredero con su patrimonio y acreedores del heredero que atacan ese patrimonio. Principio genérico en el derecho civil y en el derecho comercial es que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores, es decir, cada deudor paga a sus propios acreedores. Principio genérico. El causante paga a sus acreedores, el heredero paga a sus acreedores. Puede llegar a suceder, y he ahí la importancia de este tema, que alguno de los deudores tenga un patrimonio insuficiente para afrontar sus deudas. Es decir, haya incurrido en insolvencia. Entonces, si incurre en algún tipo de insolvencia, por ejemplo, los acreedores del heredero van a intentar atacar el patrimonio del causante o los acreedores del causante van a intentar atacar el patrimonio del heredero, ¿sí? Para lograr cobrar sus acreencias. Y es ahí donde puede esto dificultarse un poco. Entremos a analizar. 4 artículos le dije. Vamos con el primero. 23.16, derecho de preferencia. ¿Qué dice el artículo 23.16? 23.16 dice, los acreedores por deudas del causante, los acreedores por cargas y los legatarios tienen derecho al cobro de sus créditos sobre los bienes de la herencia con preferencia sobre los acreedores del heredero. ¿Sí? Los acreedores por deuda, los acreedores por carga y los legatarios tienen derecho de preferencia. ¿Derecho de preferencia a qué? A cobrarse antes, a cobrarse sobre los bienes de la herencia antes que los acreedores del heredero. ¿Sí? Entonces, si viene un acreedor del heredero y me quiere embargar un bien del caudal relicto, puede un acreedor del causante, acreedor por deuda, acreedor por carga o legatario, puede oponerse y solicitar su derecho de preferencia. Es lo que en el viejo Código Civil se denominaba acción de separación de patrimonios o instituto de separación de patrimonios, que hoy simplemente se llama derecho de preferencia. Este derecho de preferencia entonces rige para deudas, cargas y legados. Ahora, ¿qué son deudas? Las deudas del causante o los acreedores por deudas del causante son los acreedores de las obligaciones contraídas por el causante en vida, es decir, cuando él estaba vivo. Por ejemplo, el causante contrajo una deuda con la tarjeta de crédito, por ejemplo, debe las cuotas de la escuela de sus hijos, tiene impuestos y servicios impagos de su casa, tiene un préstamo de una entidad bancaria, etcétera, etcétera. Tiene un contrato de mutuo, tiene deudas del contrato de alquiler. Cualquier deuda que él tenga en vida, cualquier obligación que haya sido contraída en vida, eso se denomina deuda. En cambio,
Cargas son obligaciones que se contraen con posterioridad a la muerte del causante y que igualmente se van a cobrar sobre el caudal relicto. Ejemplos de carga: los honorarios nuestros, los honorarios de los abogados, los honorarios de los escribanos, los honorarios de los peritos intervinientes, los tributos de un proceso sucesorio, los gastos de conservación o de seguridad de los bienes del caudal relicto, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de ejemplos de cargas y nos diferencian entre cargas y deudas en la vieja nota del 3474 del Código Civil anterior. Y luego tenemos obviamente a los legados, que ya todos sabemos lo que es un acreedor de un legado, ¿no es cierto? Entonces, estas tres personas, acreedores por deudas, acreedores por cargas y los legatarios, tienen ese derecho de preferencias, tienen derecho a ser cobrados antes sobre el patrimonio de su deudor, que es el causante. Este derecho de preferencias va a regir siempre y en todo momento. Va a regir antes y después de la partición. Este derecho de preferencia va a regir respecto de todos los herederos. Herederos legítimos, herederos legitimarios y herederos testamentarios. Va a regir tanto para el heredero con responsabilidad limitada como al heredero con responsabilidad ilimitada. Va a regir respecto de todos los herederos y va a regir en todo momento. Primer artículo, 2316. Vamos ahora al segundo artículo, 2317. El 2317 dice que el heredero es responsable por deudas y legados, ¿sí?, hasta el valor de los bienes recibidos. En realidad, el heredero responde con los bienes recibidos, con los bienes hereditarios, conforme lo establece el 2280 y el 2317. Pero puede suceder el caso de una subrogación real, donde tal vez el heredero haya vendido un bien y haya ingresado el dinero a la masa. Entonces ahí se produjo esa subrogación real y el código sostiene en este 2317 que el heredero responde con el valor de los bienes, ¿sí? Esa responsabilidad pro viribus es la excepción. El principio genérico es la responsabilidad cum viribus, es decir, con los bienes hereditarios. Bien. Más allá de ello, lo que nos quiere decir este 2317 es que el heredero responde por deudas y legados con los bienes recibidos. Es decir, no responde por las cargas. ¿Por qué no responde por las cargas con los bienes recibidos o solo con los bienes recibidos? Porque imagínense que el heredero nos contrata a un abogado para llevar adelante la herencia, para llevar su sucesión, para hacer el proceso sucesorio, y el día de mañana los bienes hereditarios son insuficientes para pagar los honorarios. El heredero podría así eximirse de su responsabilidad por el pago, pero la ley evita esto y lo hace a él personalmente responsable con su propio patrimonio. Es por eso que el 2317 no incluye cargas en su enumeración y solo deudas y legados. Entonces, el heredero responde por las deudas y legados o con los bienes o con el valor de sus bienes, y les agrego algo más, y en proporción a su participación hereditaria y en proporción a su participación en la herencia. Si en la herencia, en un caso concreto, concurren 3 herederos, por partes iguales, 3 hijos del causante, y hay una deuda del causante de 900.000 pesos, cada heredero va a ser deudor de 300.000 pesos. No va a ser deudor solidario junto con los demás. Yo no le puedo reclamar el pago de la deuda de la totalidad. No le puedo reclamar 900.000 pesos de pago de deuda, porque él se liberaría pagando solo 300.000. ¿Sí? Y perdería yo la demanda por los otros 600.000 que demandé mal. Entonces, los herederos responden por deudas y legados, con los bienes recibidos o con el valor de los bienes recibidos y en proporción a su participación en la herencia.
en proporción a su participación ideal en la herencia, no en proporción a la partición. Porque recuerden que los contratos que realizan las partes no pueden ser opuestos a terceros. Res inter alios acta. ¿Sí? Es decir, el contrato de partición que pueden llegar a realizar los herederos no puede serle opuesto al acreedor para alterar o modificar la responsabilidad por el pago de las deudas. Bien. Sabiendo esto, que el heredero responde con los bienes hereditarios, nosotros nos preguntamos, ¿con qué bienes hereditarios responde? Responde evidentemente con los bienes que dejó el causante en su patrimonio, que una vez fallecido pasa a denominarse caudal relicto, y que obviamente sean transmisibles mortis causa. A esos bienes debemos agregarle los frutos, conforme lo establece el 2329. Los frutos que se devengan o devenguen con posterioridad al fallecimiento del causante. No debemos agregarle los valores colacionables o los bienes sujetos a reducción. Esto ya lo decía el viejo 3372 del Código Civil anterior. Si bien en el Código Civil y Comercial actual no existe una norma similar a ese 3372, el principio sigue siendo el mismo. Los acreedores por deudas no pueden beneficiarse de los valores colacionables o los bienes sujetos a reducción. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos 2316, derecho de preferencia, 2317, ¿sí? Bienes con los que responde el heredero, y ahora tenemos el 2321, artículo muy importante, que establece el tema de lo que antes se denominaba pérdida del beneficio de inventario y hoy se denomina responsabilidad ilimitada. El artículo 2321 del Código Civil y Comercial argentino determina las causales en las cuales el heredero responde en forma ilimitada por las deudas del causante. ¿Sí? Deudas y cargas. Responde, es decir, aún con su propio patrimonio, por esas obligaciones, deudas y cargas. ¿Y por qué puede llegar a suceder esto? Advirtamos que el heredero está administrando un patrimonio ajeno, que es el patrimonio del causante. El causante tiene un patrimonio, el causante falleció, ese patrimonio se le transmite al heredero, el heredero lo recibe, y si bien es dueño de ese patrimonio está sometido, es una suerte de patrimonio de afectación, porque el heredero lo tiene que administrar en pos de un fin determinado, que son pagar esas deudas, pagar esas acreencias y luego distribuirlo o partirlo entre los diferentes beneficiarios. Esa administración que realiza el heredero de ese patrimonio de afectación, que es el caudal relicto, está sujeta a reglas. Está sujeta a normas de administración. Entonces, si el heredero administrador viola alguna de esas normas de administración que están establecidas taxativamente en el 2321, la ley lo sanciona. Y la ley lo sanciona con una responsabilidad ilimitada. ¿Sí? La violación de las normas de administración en las causales establecidas en el 2321 lleva como consecuencia que el heredero pasa a ser responsable en forma ilimitada por las deudas y cargas. Entonces, esos acreedores por deudas y cargas del causante pueden atacar el patrimonio del heredero. Y no existe beneficio de excusión o beneficio de división que pueda serle opuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo responde el heredero? ¿Cuáles son estas causales? El 2321 dice: el heredero responde con sus bienes propios por el pago de deudas del causante y cargas de la herencia en los siguientes casos. Deudas y cargas. ¿Por qué no me toma el tema de legados? La responsabilidad ilimitada del 2321 no incluye los legados. ¿Por qué?
Porque el causante no puede hacer beneficencia o liberalidades con un patrimonio ajeno. El causante no puede establecer, o sería ilícito hacerlo, lego $1.000.000 cuando no existe en su patrimonio tal suma de dinero, lego $1.000.000 y luego el heredero, al incurrir en algunas de estas responsabilidades del 23-21, pierde su responsabilidad limitada y se torna, por ende, ilimitada y se hace entonces responsable por el pago de ese legado de $1.000.000, cuando en el patrimonio del causante no había tal suma de dinero. Eso, que en el Código Civil anterior estaba discutido, hoy el nuevo Código Civil y Comercial lo ha solucionado y entonces ha hecho al heredero responsable solo, en forma ilimitada, solo por deudas del causante y cargas de la herencia, más no por los legados. ¿Sí? Más no por los legados. Los legados solo se cumplen con los bienes que existen en el patrimonio del causante, más no con los bienes propios del heredero. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo con el tema, 23-21, dice, responde con sus propios bienes por el pago de deudas del causante y cargas de la herencia el heredero que no hace el inventario dentro del plazo de 3 meses, desde que fue intimado judicialmente por acreedores o legatarios para su realización, oculta fraudulentamente bienes de la sucesión, omitiendo su inclusión en el inventario, o exagera dolosamente el pasivo, obviamente también lo exagera en el inventario. Es decir, que estos 3 primeros incisos de ese 23-21 aluden al acto del inventario. O no lo hace, o me oculta fraudulentamente bienes, o me exagera dolosamente el pasivo. Estos 3 elementos, estos 3 actos, están vinculados al inventario. Entonces, debo ser meticuloso. En el primer inciso es donde puedo incurrir en un error. Se me pasó el tiempo para hacer el inventario dentro de los 3 meses desde que fui judicialmente intimado. Ahora, ocultar fraudulentamente bienes ya implica una actitud dolosa, el ánimo de defraudar, o exagerar dolosamente el pasivo, obviamente. ¿Para qué lo exagero? Para desviar activo en el pago de ese pasivo que no es tal y así evitar pagar a otros acreedores. Bien, entonces estos primeros 3 incisos están vinculados al inventario. El cuarto inciso, muy importante, de este 23-21 dice que también responde con sus bienes propios el heredero que enajena bienes de la sucesión. Principio genérico. Es responsable con sus bienes propios el heredero que enajena bienes de la sucesión, excepto que el acto sea conveniente y que el precio sea ingresado a la masa. Excepto 2 requisitos: conveniencia del acto y que el precio se ingrese a la masa. ¿Qué es la conveniencia del acto? La conveniencia, la ley no me exige o no le exige al heredero el acto heroico o el acto comercial de ganar dinero. No me exige vender una casa y que la venta sea lucrativa, obtenga mayor dinero del que correspondía, sino que lo que la ley busca es que el patrimonio del deudor, prenda común de los acreedores, que en este caso es el patrimonio del causante administrado por el heredero, lo que la ley busca es que ese patrimonio del causante se mantenga inalterable, no se disminuya. Entonces, si yo vendo una casa de $100.000, me tienen que ingresar $100.000. No, la ley no pretende que ingresen 110, pero tampoco que ingresen $70.000, porque si no, ahí yo estoy defraudando el interés de los acreedores. Entonces, la conveniencia alude a la relación entre el precio y el valor. He ahí la legalidad del acto.
La conveniencia tiene que ser relativa a esa relación que existe entre valor y precio obtenido. ¿Sí? Luego, ese precio obtenido lo tengo que depositar judicialmente en la cuenta bancaria abierta al efecto o ante un notario si es que todavía no tengo cuenta judicial abierta. Pero lo que la ley quiere es que yo lo ponga a disposición de los acreedores. Bien. Ahora, esta limitación del inciso D, de que no me permiten vender, no es que no me permiten, pero si la venta la realizo tiene que ser conveniente ingresar el precio, no tiene una restricción temporal. Lo ideal hubiese sido que se aplique hasta la partición, porque luego de la partición, cada heredero es dueño exclusivamente de los bienes que le tocan a través de esa partición. Entonces, lo natural es que esta limitación del 2321 se aplique, 2321 inciso D, se aplique hasta la partición, ¿sí? No más allá de la partición. Ahora, si el heredero torna su responsabilidad ilimitada porque ha violado un acto de administración, pasa a una responsabilidad ilimitada. Y entonces ustedes me dirán, bueno, veamos ahora las normas que van a regir esa responsabilidad ilimitada. ¿Cómo lo vamos a contener a ese heredero díscolo, a ese heredero travieso, a ese heredero que incurrió en violaciones a la normativa? No hay normas que rijan o que regulen la administración con responsabilidad ilimitada. No hay norma alguna. No había normas en el Código Civil anterior, no hay normas en el Código Civil y Comercial actual. No solo no hay normas, sino que el heredero sigue en posesión de los bienes hereditarios. Es decir, no le quitamos los bienes hereditarios al heredero que incurrió en un ilícito. El heredero que incurrió en alguno de los ilícitos o ilegalidades del 2321, o que no hizo el inventario, o que me ocultó los cuadros de la herencia, o el oro, que no era registrable, o que me exageró, dolosamente el pasivo, o que me vendió bienes y no me ingresó el dinero a la masa, sino que se lo quedó él en su bolsillo. A ese heredero díscolo yo no lo someto a ninguna regla de administración. Yo no le quito los bienes. Yo no le quito la posesión de los bienes. Entonces, es importante que, advertido alguno de estos ilícitos, trate, a través de alguna medida precautoria, intentar proteger el resto de los bienes que integran el caudal relicto, porque si no, tal vez el daño pueda ser mucho mayor. ¿Sí? Bien, último tema de estos 4 artículos es el artículo 2322. El artículo 2322 es la contracara del 2316. Yo tengo el causante con su patrimonio, los acreedores del causante, el heredero con su patrimonio y los acreedores del heredero. Yo ahora tengo un heredero que incurrió en un acto ilícito del 2321 y es heredero responsable en forma ilimitada. Esta es la situación de hecho. Yo tengo un heredero responsable en forma ilimitada. Y tengo acreedores del causante que van a querer atacar el patrimonio del heredero, porque tal vez el patrimonio del causante es insuficiente. Entonces los acreedores del causante lo van a querer atacar. Y cuando lo quieren atacar, ¿quién va a pegar el grito en el cielo? Los acreedores del heredero, porque los acreedores del heredero van a decir, esperen, acreedores del causante, nosotros también queremos cobrar. Porque el tema acá es la insuficiencia de los bienes. Acá la plata no alcanza para todos. No hay bienes suficientes para hacer frente a todas estas deudas. Entonces nos empezamos a pelear quién cobra primero.
De eso se trata el 2322. El 2322 se trata de la prioridad que tienen los acreedores del heredero frente a los acreedores del causante. Entonces el 2322 me dice, en los casos previstos del 2321, es decir, cuando el heredero es responsable en forma ilimitada, ¿sí?, sobre los bienes del heredero van a cobrar los acreedores del heredero en el siguiente orden. Si son acreedores de fecha anterior a la apertura de la sucesión, cobran con preferencia, cobran primero. Porque los acreedores del heredero van a decir, pará, yo estaba antes que ustedes. Yo estaba antes que el causante falleciera. Mi crédito había nacido antes, era de título o causa anterior. Por lo tanto, voy a cobrar con preferencia a los acreedores y legatarios del causante. Y si los acreedores del heredero son acreedores originarios o cuyo crédito nació después de la apertura de la sucesión, van a cobrar a prorrata. Vamos a cobrar todos tratando de distribuir a prorrata los pocos bienes que tiene el heredero para hacer frente a esas obligaciones. Bien, van a concurrir unos y otros. Entonces, como conclusión, les repito que hemos visto el tema de responsabilidad del heredero por las obligaciones del causante, tema que lo hemos desarrollado en tan solo 4 artículos, pero que es importante ir deteniéndose en las meticulosas particularidades que cada uno de esos artículos tiene para no incurrir en errores y en responsabilidades en el ejercicio profesional de nuestra profesión. Hasta luego, nos vemos.